Hola chicos, bueno, vamos ahora a hacer la última grabación de hoy, que os voy a explicar los aspectos contables del impuesto sobre sociedades. Bueno, ya hemos visto que el resultado contable normalmente no coincide con la base imponible del impuesto sobre sociedades, porque existen una serie de diferencias de gastos o de no gastos que se han incluido en nuestra cuenta de pérdida y ganancia y que el impuesto sobre sociedades nos dicen que no o que sí hay que ponerlo, dependiendo del tipo de diferencia que sea. Esto genera una serie de diferencias entre el beneficio resultante antes de impuesto y la base imponible del impuesto. Estas diferencias se pueden clasificar en dos tipos. Unas que se llaman diferencias permanentes y otras que se llaman diferencias temporarias. La diferencia entre las permanentes y las temporarias es que las permanentes son unas diferencias que nunca se van a poder subsanar en ningún ejercicio económico, ¿vale? Bajo ningún concepto el impuesto sobre sociedades nos deja tener en cuenta esto contablemente, ¿no? Contablemente no, para formar parte mejor de la base imponible del impuesto sobre sociedades, nunca. La diferencia con las temporarias es que las temporarias a lo mejor en este ejercicio económico no me dejan, pero en el ejercicio económico siguiente sí. Entonces quiere decir que es una cosa temporal. Temporaria significa temporal, ¿vale? ¿Qué diferencia fundamental va a haber entre si es una diferencia permanente o una diferencia temporaria? La diferencia fundamental es que las temporarias hay que hacerles un asiento, mientras que a las permanentes no se les hace nada. Se tienen en cuenta en el esquema, pero no se les hace nada. Me voy a ir un momentito al esquema que el otro día eh, pusimos para que lo tengamos en cuenta a la hora de resolver el ejercicio que quiero que resolvamos. Aspectos contables, ejercicio, esquema liquidación. Vale. Bueno, pues mientras se carga el esquema liquidación, vamos a seguir. Bueno, pues ya habéis visto las diferencias permanentes y las diferencias temporarias, qué diferencia hay entre ellas, ¿vale? Aquí tenemos el esquema liquidación que lo subimos en el vídeo del otro día, ¿eh? Recordamos que tenemos un resultado contable antes de impuestos, que son los ingresos menos los gastos, y aquí se le suman las diferencias positivas o negativas. Aquí es donde se van a poner estas diferencias permanentes o estas diferencias temporarias, ¿vale? Repito, si es una permanente, lo único que hacemos es restarlo o sumarlo, dependiendo de que sea. Y si es una temporaria, lo mismo, se pone sumando y restando, pero a su vez habrá luego que hacer un asiento contable. Vale, pues las temporarias se clasifican a su vez en imponibles y deducibles. ¿Qué diferencia hay? Las imponibles son las negativas y las deducibles son las positivas, ¿vale? De cara a la contabilización, pues lo único que tenemos que saber es que las imponibles, que son las negativas, van en la cuenta 479 y las deducibles, que son las positivas, en la 4740, ¿vale? Luego nos dice aquí, diferencias motivadas por la compensación de pérdidas. La base imponible del impuesto se minora con las pérdidas de ejercicios anteriores, aspecto que no se considera desde el punto de vista contable. Una diferencia temporaria imponible dará lugar a un pasivo por impuesto diferido y una deducible a un activo por impuesto deducible, por un impuesto diferido. La compensación de bases negativas de ejercicios anteriores, acordaros que también se tiene en cuenta aquí, pero ya nos acaba de decir ahí que contablemente tampoco va a afectar a nada. Simplemente se va a tener en cuenta a la hora del cálculo de la base imponible de nuestro impuesto. Bien, estos dos ejercicios quiero que los hagáis, el 6 y el 7. En este me dice que tenemos un resultado contable antes de impuestos de 15.000 euros y entre ellos se encuentra un gasto por una multa por importe de 2.000. Hay que ver si esta multa es deducible o no. Y en el siguiente ejercicio, una sociedad compra una maquinaria por importe de 35.000 euros, la vida útil se estima en 5 años y la depreciación es lineal.
esta sociedad puede acogerse a la libertad de amortización establecida en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, por lo que decide amortizar la totalidad en el primer año. Calcula la base imponible del impuesto sobre sociedades. Vale, pues este ejercicio segundo nos dice que contablemente vamos a amortizar en 5 años, pero que fiscalmente, acogiéndonos a este artículo, nos dejan que lo amorticemos todo en un año. Esto fiscalmente. Entonces, ¿qué quiero que hagáis? Pues lo mismo que hicisteis en el ejercicio del día anterior. Hacer la tabla contablemente, fiscalmente y plantearme las diferencias y poner si son negativas o positivas. ¿Vale? Bueno, seguimos. Estas son las cuentas que vamos a utilizar de cara a la contabilización del impuesto sobre sociedades, ¿vale? La 630, que es el impuesto de sociedades, recoge la cuota líquida del impuesto. La 6301, el impuesto diferido, esta la vamos a utilizar para contabilizar las diferencias temporarias, imponibles y deducibles, La 473 pues la vamos a tener en cuenta en estos asientos que nos van a surgir, puesto que hay que restarlos de la cuota, ¿verdad? La 4752 va a ser el importe que se quede pendiente de pago. ¿Por qué pendiente de pago? Pues bien, porque el asiento del impuesto sobre sociedades se hace a 31 de diciembre y se paga a 25 de julio. Entonces, cuando lo contabilizamos y nos toca pagar, si nos da cuota íntegra, pues habrá que meterla en esta cuenta, 4752. La 4709 es una cuenta que se utiliza deudora por devolución de impuestos. Esta cuenta se utiliza en el caso de que la agencia tributaria nos tenga que devolver a nosotros impuestos. Imaginaros que nos sale a pagar, pero que se van restando retenciones, pagos fraccionados y que al final sale negativo. Es decir, que la agencia tributaria nos debe. Se utiliza la cuenta 4709. La 4740 y la 479 se utilizan para las deducibles, las diferencias temporarias deducibles y las diferencias temporarias imponibles, y la 4745 se llama créditos por pérdidas a compensar del ejercicio. Os voy a leer lo que nos dice el Plan General Contable con respecto a esta cuenta. Es una especie de provisión. Dice, recoge el importe de la reducción del impuesto sobre beneficios a pagar en el futuro derivada de la existencia de bases imponibles negativas de dicho impuesto pendientes de compensación. Mirar, esta cuenta se utiliza cuando tenemos un resultado negativo, no tendríamos que hacer pagar impuestos sobre sociedades, pero cuando damos recoge el importe de la reducción del impuesto sobre beneficio a pagar en el futuro derivada de la existencia de bases imponibles negativas de dicho impuesto pendientes de compensación. Se utiliza para hacer como una especie de provisión para ejercicios futuros, ¿vale? Para dar un poquito más de pérdida y de cara a futuros beneficios en ejercicios siguientes nos deja el Plan General Contable, teniendo en cuenta, estimando que el siguiente ejercicio o los próximos ejercicios van a dar beneficios, podemos utilizar esta para dar un poquito más de pérdida, ¿vale? Esta no se suele utilizar mucho, pero de todas formas muchas empresas la usan para eso, para dar un poquito más de pérdida de cara a posibles beneficios futuros. No se debe utilizar, no es recomendable utilizarla si no se estima tener beneficios futuros. Vale. Bueno, pues ahora lo que quiero que intentéis es este ejercicio que nos viene resuelto después. Nos da un resultado contable antes de impuestos, nos dice que incluyó como gasto contable una multa de 2.000 euros, tiene una deducción por importe de 5.000, unos pagos fraccionados y unas retenciones por importe de 18.000 euros y el tipo impositivo es del 25%. En este caso hay coincidencia entre el resultado contable y el resultado fiscal. Existe una diferencia permanente derivada de aplicar el artículo 14 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades en el sentido de que, recordar, tenéis que estudiar bien la normativa, que las multas no estaban consideradas como deducibles, entonces esto se quita. Como una multa no va a ser considerada deducible nunca, es una diferencia permanente. Bueno, pues el resultado antes de impuestos 100.000,
le hacemos el ajuste por la sanción, que es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque la base imponible final va a ser superior, ¿vale? Se le aplica el tipo impositivo, nos da una cuota íntegra de 25.500, restamos las deducciones que nos dicen, que son 5.000, las retenciones, que son 18.000, y nos queda una cuota diferencial a pagar de 2.500. ¿Qué asiento hay que hacer? Pues mirar, lo que se suele hacer en el asiento del impuesto sobre sociedades es el final, son los tres últimos importes. A las 630, 20.500 las retenciones, que no las tiene que devolver Hacienda. En este caso no, porque nos salía a pagar más, pero se restan 18.000 euros y nos sale definitivamente a pagar en la 4752 2.500 euros. Bueno, este es uno de los ejercicios más sencillos con el que nos podemos encontrar, en el sentido de que solamente tiene una diferencia positiva y encima es permanente, con lo cual no tenemos que hacer ningún asiento posterior. Os dejo planteado en el mismo línea de foro un ejercicio 2 con una diferencia temporaria imponible, tiene una sanción también y luego tiene una amortización. Tenéis que hacerme el cuadro, ver qué diferencia se arroja con el cuadro de amortización, y a ver si os sale. Deciros que para hacer los asientos cuando hay diferencias imponibles o deducibles, se utiliza, como hemos visto, la cuenta 6301, y cuando son negativas la 479 y cuando son positivas la 4740, ¿vale? Bueno, cuando son positivas también deciros que, por ejemplo, pues vamos a ver un momentito. Sí, cuando son negativas, pues la 479 tiene saldo acreedor. Eso quiere decir pues, que tendremos que hacer 6301 a la 479. Cuando es deducible, tendríamos que hacer 4740 a 6301, ¿vale? Vamos, lo voy a poner por aquí, por si no está quedando claro. Cuando es una diferencia temporaria imponible, que hemos dicho que son las negativas, lo que se hace es este asiento, 6301 a 479, perdón, a 479. Si fuera una diferencia temporaria deducible, que es una diferencia positiva, haríamos 4740 a 6301. Deciros una cosita con respecto a esto. Aquí, cuando hagamos el asiento, en el caso de que tengamos unas diferencias temporarias y hagamos el asiento, recordar que el importe que se pone aquí no es el importe de la diferencia, es el importe de la diferencia multiplicado por el tipo impositivo. Ese es el importe que se pone ahí. Ah, y luego otra cosa, otro aspecto. En el caso de que las diferencias sean negativas o positivas, es lo mismo, pero que vengan de una operación en el que haya varios ejercicios implicados, como pasa por ejemplo con las amortizaciones, cuando imaginaros que la primera diferencia es negativa y las demás son positivas, ¿vale? Dentro de un mismo ejercicio que sea de amortizaciones, por ejemplo, que estén todas vinculadas a una madre. Cuando hemos dado de alta la primera, que es negativa, y vayamos a ir dando de alta la otra, cada uno de los años tendríamos que ir dando de alta la otra, no se cambia el signo, es decir, se deja la misma cuenta madre. Imaginaros que fue una diferencia imponible negativa. Podemos utilizar la 479. Y luego los siguientes ejercicios económicos nos salen positivas, pero que la madre es negativa, tenemos que ir quitando la 479. Haríamos 479 a 6301. Ya haremos algún ejercicio de esos que se impliquen varios ejercicios económicos para ver si esta última cosita que os acabo de decir ha quedado clara.
Y en principio lo que quiero que hagáis son los ejercicios que vienen